Buenas tardes. Yo soy Danilo Antón, geógrafo y geólogo uruguayo de nacionalidad y ciudadano del mundo. Ahora estoy nuevamente en la terraza. Esto no es en realidad no es una terraza, sino que es un balcón, en donde voy a hablar sobre temas que me parecen de interés, sobre todo en gran medida son biográficos, para compartir algunas de mis experiencias. Algunas de esas experiencias son experiencias personales y por lo tanto vamos a tratar de continuar con lo que ya habíamos empezado en un video anterior. En este caso, mi intención es de hablar sobre mi experiencia geológica, mi experiencia en geología. En realidad es una experiencia que no empezó ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni siquiera en mi juventud temprana. Yo comencé estudiando abogacía durante 4 años, 5 años. Luego comencé los estudios de profesorado en el Instituto Profesores Artigas, profesorado de geografía. Y aproximadamente en el segundo año, en el momento que estaba cursando el segundo año de geografía, tenía un profesor de geología que se llamaba en ese momento Historia de la Tierra, la materia, y el profesor de geología, que era en realidad un profesor de paleontología, invitó a algunos estudiantes a ir a sus clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, yo fui y al final terminé yendo durante todo un año, pero después dejé de ir, y un día me encontré con ese profesor en un ómnibus en Montevideo y él me dijo: ¿usted no tiene interés de hacer una beca en geología en el Instituto Geológico? Le dije: por supuesto. No tenía trabajo en ese momento, yo tenía 24 o 25 años y pasé el concurso, entré a geología al Instituto Geológico sin tener ninguna formación geológica. Y fui aprendiendo sobre la marcha, desde 1965. Desde 1965 a 1970 estuve trabajando en geología en el Instituto Geológico en diferentes temas, en el museo al principio, luego en el campo, en mapeo. Y llegado un momento, el equipo de geología del Instituto Geológico se incorporó al mapa geológico del Uruguay, la Carta Geológica del Uruguay, lo que se llama el Plan de Estudios y Levantamiento de Suelo. Ahí fuimos. Yo estuve participando en la Carta Geológica durante algunos años, hasta que logré obtener una beca en Francia para estudiar geomorfología o geografía, pero la especialidad de geomorfología. En el 70 me fui a Francia, hice mi doctorado, saqué mi doctorado en 3 años, y desde entonces ya me dediqué de lleno a la geología y a ciencias derivadas a la geología, como es la geomorfología. En ese momento en Uruguay empezó una dictadura militar que me obligó a emigrar. En principio me fui a México, donde trabajé en la Escuela de Ecología Marina como geólogo, en la parte de geología marina, pero también enseñando algunas otras materias como ecología. Luego de México, la universidad, era la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, en Acapulco y en Chilpancingo, y luego de ahí me fui a Canadá, donde fuimos como emigrantes o como inmigrantes con mi señora y mis 2 hijos, que eran Carolina y Diego, que eran pequeños, y fuimos a Canadá, a Toronto, donde estuve trabajando en una empresa de ingeniería, haciendo trabajos geológicos, sobre todo hidrogeológicos. Al cabo de un tiempo apareció un aviso en un diario para trabajar como geólogo, como geomorfólogo en realidad, en Arabia Saudita,
y me fui a Arabia Saudita, y donde estuve varios años trabajando con toda la familia, 4 años en Arabia Saudita, trabajando sobre todo en geología de arenas, geología de dunas, temas ambientales, cerca de la costa del Golfo, y también en el interior del país. Arabia yo lo terminé conociendo muy bien porque recorrí el este, el oeste y el sur hasta la frontera con Yemen, y en todos los casos tuve experiencias geológicas muy interesantes que incluyeron perforaciones, supervisión de perforaciones para encontrar agua, etcétera. De allí, después de un tiempo, fui a Canadá, donde me contrataron en el IDRC, International Development Research Center, es su nombre en inglés, donde realizaba tareas como Program Officer en el campo de Earth Sciences, ciencias de la Tierra, tratando de desarrollar proyectos de geología, de ciencia de la Tierra, de minería, de aguas subterráneas, en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en África, donde desarrollé proyectos en Marruecos, Túnez, Kenia, Suazilanda, Senegal, etcétera. En Asia, desarrollé proyectos en China, en Pakistán, en Yemen, en Nueva Guinea, en Malasia, en Tailandia. Luego de eso me trasladé a Bogotá, donde estuve trabajando en el mismo instituto, International Development Research Center, para América Latina, y ahí sí desarrollé proyectos en muchos países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Brasil, Colombia, etc. Luego de 13 años de trabajar en el International Development Research Center, empecé a hacer proyectos. Me retiré del centro y me dediqué a hacer diferentes tipos de proyectos en otros sitios. Por ejemplo, en Paraguay, donde di clase de desarrollo sostenible, en Costa Rica, donde di clase de economía ecológica, en México, donde estuve involucrado con el CREFAL, que es un instituto de educación de adultos, pero donde di clases sobre diferentes temas, sobre todo el tema agua y el tema de gestión de agua, etc. También trabajé en Toluca, donde estuve viviendo un par de años, Centro Interamericano de Recursos de Agua, el CIRA, donde estuve a cargo de un proyecto para el estudio del río Lerma, que es el principal río, el río más largo de México, y ahí estuve un par de años. Y luego volví a Uruguay, está asesorando intendencias, la intendencia Rocha primero, la intendencia de Río Negro, y luego volví algunas veces a México y a Colombia para hacer cursillos de diferente tipo sobre diferentes temas, muchos orientados hacia la geología, hacia la geomorfología y sobre todo al agua, porque me empecé a dedicar al tema agua y sobre todo hidrogeología desde un principio. Y después fui contratado por UNESCO para hacer estudios sobre el acuífero Guaraní, cuyo nombre es de mi autoría, esa es otra historia. Y también estuve en este trabajo de UNESCO haciendo investigaciones sobre el acuífero Toba, que está en el Chaco, el acuífero del Pantanal, los acuíferos de Artibonite y Masacre en República Dominicana y Haití. Es decir, son muchos años de experiencia en hidrogeología, en geología. En realidad son 50 años de experiencia o más. Todavía estoy trabajando, pero ya ahora en la parte de divulgación, de divulgación. Algunas reflexiones con relación a estas experiencias geológicas, a mi vida como estudioso de la geología. Puedo decir que la geología no me interesaba tanto en un principio de mi vida. Me gustaba la astronomía, me gustaba la geografía en general, pero a medida que me metí en la geología me fui enterando de muchas cosas, aprendí muchas cosas y me di cuenta de la importancia que tiene la geología, porque en definitiva el estudio de la geología no es más que el estudio de la historia. Es una historia mucho más que la historia humana, es la historia
del planeta, la historia de los continentes, la historia de los relieves, la historia de las llanuras, la historia de los ríos, todo eso se enfoca desde el punto de vista geológico. Por esa razón yo pienso que la geología es una disciplina muy interesante y me ha permitido primero ganarme la vida en muchos lugares, en muchos países del mundo, que no siempre es fácil encontrar trabajo a veces cuando uno es extranjero y con diferentes idiomas, como puede inglés, francés, árabe, etcétera. Y además permite conocer el mundo mucho más profundamente que simplemente como geógrafo de superficie simplemente. Hay muchas cosas más que se pueden aprender cuando uno se mete adentro de la geología profundamente. Esta es un poco la experiencia hasta el presente que yo tengo en geología y que luego dentro de la geología la especialidad principal fue la geomorfología, o sea, el estudio del origen del relieve, que es importantísimo, pero que se conoce poco. Yo en una próxima intervención, un video en la terraza, voy a hablar de geomorfología, voy a explicar lo que hace la geomorfología y el interés que puede llegar a tener la geomorfología en el desarrollo económico de los países. Entender lo que pasa desde el punto de vista de la geomorfología permite que los países se organicen mucho mejor, planifiquen su territorio, las actividades. La geomorfología es muy importante. Por supuesto que la geomorfología no se puede llevar a cabo si uno no sabe geología. Las dos vienen juntas y ambas vienen junto con la geografía. Si uno no sabe dónde está parado desde el punto de vista geográfico, tanto la geología como la geomorfología dejan de tener un sentido práctico. Pienso que esto es una primera introducción, una primera intervención, un primer video para explicar estos detalles de mi experiencia en el campo geológico y que todavía me permite difundir algunas cosas que creo que son importantes, satisfacer curiosidades, pero también cosas que pueden ser de alguna utilidad para las políticas y las estrategias, tanto a nivel público como privado. Hasta aquí con estas experiencias y relatos y me despido hasta el próximo video donde continuaré con estos temas.